La Biblia dice todo lo que respire, si tú tienes vida, dale fuerte aplauso al que se lo merece y a su nombre. Amén. Dile que está al lado, qué gozo verte en este día. Dile, qué gozo verte. Eres hermoso, eres hermosa. Dile. Amén. Toda esta semana me han hecho predicar ustedes. Es hora de descansar, me voy a ir. Al Perú me voy a ir unos 15 días. Ahí la hermana Dita te encarga de predicar 15 días aquí. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y dirección de su Espíritu Santo. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te bendecimos, te damos gloria. Dile al que está a la derecha, al que está a la izquierda, el poder transformador. Dile al que está al lado, al que está a la derecha, al que está atrás, el poder transformador. He cogido dos versos bíblicos y yo creo que la mayoría de los predicadores pues han predicado estos dos pasajes, pero yo quiero enseñarle hoy por qué a veces usted y yo tenemos que hacer un paso importante en nuestra vida, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida está sin rumbo, sin brújula y no tiene dirección, porque nuestra mente está cautiva. El pecado ha arropado nuestra vida de una manera sobrenatural y a veces no pensamos como Dios quiere que tú pienses. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, Dios nos sacó para ser hombres nuevos y mujeres nuevas, para bendecir su nombre. Yo creo que la vida suya y la vida mía es importante en la mano de Dios. Para nadie más, solamente usted es importante en usted mismo, y Dios lo tiene a usted bajo cautividad, bajo cobertura, haciendo lo que Él quiere hacer, pero necesitamos tomar decisiones, y esas decisiones marcan el destino de toda la gente aquí. No hay nada que usted pueda hacer si Dios no marca a dónde usted va y con quién usted va. Dios, a veces queremos hacer cosas que no nos dicen, pero tomamos decisiones equivocadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué será la vida tuya y mía cuando ya tenga una edad de 70, 80 años? ¿Quién será la persona que se va a encargar de nuestras vidas? ¿Cuál de nuestros hijos tomará el rol de padre cuando ya no tengamos fuerza, cuando ya no tengamos nada, no podamos trabajar nada? Y aún a veces la enfermedad te hace como un niño. Y ese niño, pues a veces usted y yo estamos tan deseosos de que alguien nos brinde un abrazo y nos diga una palabra de amor, pero lo que hemos sembrado en nuestra vida, nadie nos va a dar nada. Entonces a veces nosotros nos comportamos como personas que no queremos que nadie nos diga nada, porque nuestra mente y nuestro corazón está bajo la tutela del mundo, y el mundo pasajero es.
pero lo que nosotros hablamos es eterno. Y la eternidad nos corresponde a usted y a mí, porque usted tiene propósito aquí en la tierra. Y los propósitos no se mueren hasta que se cumplen. Entonces la mayoría de los que estamos aquí, a veces usted y yo, no nos encargamos de ser de lo que Dios quiere bendecir nuestras vidas. A veces pensando en hacer muchas cosas, pero a veces el problema nos sorprende, la dificultad, de una manera diferente. A veces usted y yo estamos tan resentidos que no tenemos ni el perdón de nadie, porque nosotros estamos en nuestro corazón tan dolidos que no dejamos reaccionar de acuerdo a lo que Dios establece. Como dice la Biblia en Mateo 28, un verso muy conocido suyo, y por tanto. Entonces, para poder desglosar, para poder establecer esta palabra aquí en esta noche, por tanto, es una palabra que está escrita para este tiempo. Por tanto, es una orden que Dios da a usted, a mí, de expandir lo que usted tiene. Y lo que nosotros tenemos es a Cristo en nuestro corazón. Cuando el corazón suyo y mío está deseoso de aprender y darle lo mejor a Dios, automáticamente es lo que está establecido. Por tanto, y es una orden que Dios da a usted y a mí para establecer la palabra a cualquier hombre, cualquier mujer. Por eso que mucha gente le gusta predicar en las calles, mucha gente le gusta predicar en los hospitales, poner las manos sobre los enfermos y son sanados. Pero no es nosotros que sanamos, sino el poder de Dios, que fluye a través suyo como un canal de bendición. Usted lo primero que hace es bañarse, limpiarse y cambiarse de ropa. Así es todos los días nosotros que venimos aquí. Aunque nosotros venimos todos los días aquí, nos sentimos sucios delante de Dios. Y automáticamente nosotros venimos a purificarnos, a limpiarnos a través de la oración. Y la oración del justo puede mucho. Y los que no están conectados con Dios, lamentablemente el pecado lleva a una ruina y un fracaso. Y a veces dice, no sé por qué me pasa tantas cosas. Es que usted no le da un lugar a Dios. Cuando no le damos un lugar a Dios, entonces automáticamente mi vida está flotando en el aire, sin dirección, sin timonel. Pero cuando tú le permites hablar, Dios está aquí, Dios es el que me tiene vivo, automáticamente usted le está dando una oportunidad a Dios, que en cualquier momento Dios a usted y a mí nos puede transformar. Por eso el poder de transformar no comienza con la decisión, sino con lo que usted escucha. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando la gente le decimos, vamos a la iglesia, lo primero que dice, mañana voy, y automáticamente no venimos. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos miedo a Dios? Si Dios es el único que nos quiere dar vida, es el único que nos va a implantar amor, es el único que nos cuida. Entonces, ¿por qué a veces las personas no quieren? ¿Sabe por qué no queremos? Es porque el pecado es una enfermedad. Y el pecado no te ayuda a perdonar a nadie. El pecado te envuelve en resentimiento, en odio y en muchas circunstancias que se mueven contra tuyo. A veces la vida de un joven llamado Daniel, vamos a ver Biblia, Daniel era un joven que tenía su vida normal, pero fue arrebatado por Babilonia, por el ejército. ¿Qué hizo? Lo sacaron de su familia. Él, en vez de llenarse de rencor, de resentimiento, lo primero hizo él es perdonar, porque lo arrancó, destruyó su familia, mataron a su familia, y él nunca dijo, me voy a vengar de eso. Automáticamente lo único dice, si yo pienso igual que ellos,
mi vida va a ser una vida de fracaso, de muerte. Entonces le digo, lo único para la medicina del alma es el perdón. Automáticamente perdonó y él fue uno de los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo actúa como Dios quiere que usted piense, automáticamente todos los que nos llegan alrededor se van a ir en contra suyo, en contra mío. Pero no es porque lo que tú haces, sino por lo que tú portas. Y lo que tú portas es la gracia y el favor de Dios hacia los hombres y hacia Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando Dios comienza a tratar contigo y conmigo, es diferente a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso que hay un poder que transforma. Pero no es porque nosotros te obligamos a que haya una palabra que has leído en la Biblia. Y por tanto, ir y hacer discípulos. En otras palabras, nuestra orden, nuestro deber, nuestra misión es expandir, declarar, establecer en el corazón del hombre la palabra. Y la palabra es el que transforma, no es el hombre, no es cualquiera aquí. La palabra es el poder que Dios va a cambiar. Porque Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice, no lo escuché, yo estoy sordo. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que va cortando los tuétanos, las intenciones, las coyunturas. Amén, hermano. Todo eso, ¿por qué? Porque a veces nosotros digo, sabes que Dios te ama. Y esa palabra te hace resonar. Yo sé que me ama, pero sabes, pero no lo siente. El hombre que siente a Dios va a tratar de hacer un cambio. Y el cambio no lo hace usted, el cambio lo hace la palabra. Porque la palabra tiene poder para cambiar y transformar nuestra vida. Y a su nombre. Ahora sí me va a permitir predicar. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero predicar, le estoy dando la introducción. Ahora sí. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí siempre nos dicen que hay un Dios. Pero como dicen por ahí, tantos años yo no veo a Dios. Es que Dios está dando oportunidad al mundo que nos volvamos a Él. Si el mundo no se quiere volver, Él va a recoger a su iglesia. La iglesia no es esta estructura, la iglesia somos nosotros. El templo es usted, el templo donde vive Dios. Entonces, la mayoría estamos equivocados, piensan que esto va a desaparecer. Esta es una casa de oración donde nos reunimos, pero usted y yo estamos enfrascados que este es el templo de Dios. Antiguamente Dios mandó a hacer el templo terrenal, pero ahora ya no quiso ser templo con la ayuda de hombres y poniendo la mano, porque el templo ahora es su cuerpo. El templo es de Dios. Entonces usted, en el templo se escucha alabanza, en el templo se escucha adoración, en el templo se escucha adoración e intercesión. En otras palabras, su templo adora a Dios. Cuando adoramos, nuestra vida, nuestra alma es quebrantada. Cuando nos quebranta es que nos toca lo profundo de nuestra alma. El alma tiene la posesión de que es usted. El hombre, el cuerpo humano, que usted lo ve aquí, este tiende a pecar. Cuando este peca, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, que es el alma, se siente sucia. Hay una palabra que es culpabilidad. La culpabilidad dice que es un timbre. Yo digo que es un timbre. Cuando yo hago algo malo, se prende mi timbre y me acusa de que no estoy bien, que actué mal. Mira lo que habla, mira lo que dice. Entonces me está acusando y yo vengo acá y me postro en ese lugar y le digo, Señor, perdóname, hablé mal, me expresé mal, yo creo y creo que herí. Perdóname porque todavía esta carne tiende a pecar. Mi alma, como dice el Salmo 42, verso 1 y 2, dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama el alma. ¿Y qué más dice? Mi alma, o sea, no dice mi cuerpo, dice mi alma. O sea, el hombre interior que está aquí, dice
que tienen hambre de conocer a Dios, pero usted y yo no le damos la oportunidad de darle a nuestra alma esa agua que Él necesita beber. Por eso el poder que hoy en día te estoy hablando es un poder que nadie lo puede cambiar sino solamente Jesucristo. Yo no te puedo cambiar, yo no te puedo obligar a hacer cosas. El único que puede obligar a hacerte reflexionar es la palabra, porque la palabra tiene vida y tiene poder para cambiar nuestras vidas. Por eso que Dios siempre está atento de que usted y yo podamos entender que lo que Dios quiere es cambiar. Por eso dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que es la palabra evangelio, nueva, buena, una buena noticia. Entonces lo que yo tengo es una noticia nueva. Por eso es que cuando Dios tomó a los hombres que dice la Biblia, por ejemplo Daniel se identificó, lo primero que hizo fue perdonar. Nunca los acusó, nunca se resintió, nunca vio que su familia fue muerta por ellos. No, él simplemente dice, si yo quiero ser alguien en la vida, necesito sanar mi alma. El alma estaba angustiada y desesperada y estaba a falta de perdón, pero él tomó la decisión de decir, yo no puedo llevar esto y dañarme yo mismo, entonces me voy a perdonar a mí mismo y perdonar. Entonces mi alma quedó sana, libre. Automáticamente el poder de Dios lo transformó y lo convirtió en un hombre de bien, un hombre sabio. Por eso que los grandes hombres de Dios que lo oían iban donde Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel se hizo un hombre sabio y entendido. Por eso es que cuando vino la señal que era la estrella, dice que Daniel tenía estudiantes, tenía discípulos, eran sabios y entendidos, sabían leer las estrellas, el sol, eran astrólogos. Antiguamente esto era algo que tenían los sabios, que te daban, pero hoy en día la brujería y hechicería han tomado eso para dañar al hombre. Por eso que hoy en día todo eso es dañino. ¿Por qué? Porque no te dicen la verdad. Antiguamente los sabios de Daniel, los discípulos, caminaron a ver a dónde, a donde seguía la estrella, porque iban a ser alguien que iba a transformar al mundo, alguien que le iba a entender que no estaban solos, que Dios había venido al rescate de nuestras vidas. Por eso que los reyes magos, como lo dice la Biblia en Reina Valera, son reyes magos, pero la Biblia original dice que eran sabios, gente sabia que llegó, miraron. ¿Por qué? Porque eran astrólogos y los astrólogos seguían la dirección de la estrella. Por eso que ellos solamente llevaron, ¿qué llevaron? ¿Cuál fue los ingredientes que llevaron? Mirra. ¿Por qué llevaron mirra? Porque sabían que la vida de ese niño que estaba naciendo iba a llevar dolor, sufrimiento, aflicción. Por eso que mucha gente no entendemos que a veces leemos la Biblia por leer, pero los primeros reyes, los sabios que llevaron mirra, incienso. ¿Qué más llevaron? Se fue la iglesia. Llevaron incienso. ¿Qué es el incienso? La oración de los justos. En otras palabras, los sabios no llevaron nada que estaba añadiendo. Ellos llevaron lo que iba a profetizar en el futuro, en la vida de Jesús. Lo que iba a soportar, para darme una oportunidad a mí. Yo era pecador, yo andaba mal, pero Dios me alcanzó por su misericordia. Entonces comencé a escuchar a la iglesia donde está la congregación. Había un letrero grandote en la puerta y dice: la sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Y eso me aprendí, y yo seguí en la esquina y estaba en la esquina ahí, y esa palabra me retumbaba: la sangre de Cristo tiene poder. Y automáticamente eso me fue liberando. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para cambiar los pensamientos humanos. La palabra cambia, porque cuando Dios tiene destino a usted, no lo va a dar tranquilo, lo va a seducir hasta que lo trae aquí para que adore y bendiga a Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Dile al que está al lado: el poder me cambió. Y dile al que está a la derecha, al que está a la izquierda: el poder me va a cambiar. Porque nadie puede cambiar por sí mismo.
que nos cambie es Dios, pero la decisión la toma usted. Si yo quiero cambiar, yo voy a cambiar. Yo decía, ya no voy a parar de esquina, ya no. Una vez yo venía a trabajar y antes del escuadrón volante, eso eran verdugos, pues. Cuando yo me paré ahí, de repente me cogieron de la cintura, arriba, no me dio ni oportunidad, con maleta y todo. Una paliza que no me podía pagar. Pero había una circular que me estaban buscando. Pero como Dios tenía misericordia, me soltaron. A lo que me soltaron, la boleta salió. Pero yo ya había salido y había cogido un carro porque Dios te da oportunidad. El hombre no te da oportunidad. El que te da oportunidad es Dios. Cuando me fueron a buscar, ya era tarde. Ellos mismos dieron libre porque Dios no permitió que me sacaran de ahí. Porque si estuviera ahí, no hubiera conocido a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, si usted y yo obedecemos a Dios, tenemos ¿qué cosa? Fe. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza. No lo oigo, yo estoy sordo, hermano. ¿Qué es la fe? Solo que oigo así. Eso es lo que escucho yo. No se para uno, pastor. Así dice la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces automáticamente dice que yo no estoy viendo, pero yo creo que Dios va a cambiar. Cuando yo le digo, Señor, yo quiero cambiar, un predicador más loco que mí, ese día me invitaron a la iglesia y me senté y de repente comencé a llorar, yo no entendía. Los hombres no lloran porque estoy llorando yo. Y era mi corazón que estaba duro, no tenía perdón, yo no tenía nada, ni misericordia. Pero llegué a ese lugar y me quebró Dios, el Espíritu Santo trató y comencé a llorar porque estoy llorando. Y yo hacía fuerte para no llorar y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando ese hombre comenzó a predicar y se le contó la vida que yo tengo. Es que Dios conoce tu vida. Nadie necesita que la diga porque Dios te creó y Él te diseñó. Pero el mundo nos cambió el chip, como dice. El mundo nos cambió la mentalidad. El mundo nos hizo para un fracaso, pero tú no eres fracaso, tú eres un vencedor, tú eres un hijo de Dios, tú le vas a servir, eres sabio, entendido, para que tu nombre sea glorificado a través tuyo. Pero a veces nosotros, el mundo nos da dolor, aflicción, todo el mundo. Yo era así, pensaba igual, fiesta, barra, dinero, todo. Pero después cuando terminaba eso, chido, con hambre. ¿Sí o no? No sé si usted ha vivido, pero yo lo viví. No tenía ni para comer, ni para tomar un vaso de agua, nada. Pero en el momento que estaba ahí yo no pensaba en eso, disfrutaba. Pero después venía, pues. Pero vine a Cristo, cambió la situación. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga nada, yo todos los días me gozo con Él, porque el gozo que da Dios es inefable. Es un gozo eterno que nadie lo va a cambiar. Estoy alegre, no tengo trabajo, me gozo. Tengo algo, estoy enfermo, me sigo gozando. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Este cuerpo tiene que enseñarse a bendecir a Dios. Pero si no le enseñamos, de nada nos sirve venir a la casa del Señor. Tenemos que enseñarle esta carne que tiene que sujetarse a lo que Dios establece. Por eso es que cuando Jesús vino, se vino a hacer las cosas. Y el poder que Él transformó. ¿Por qué Jesús necesitó la unción? Si Él era, tenía todo. ¿Por qué? Tenía que ser lleno. ¿Por qué? Porque era humano.
había sido transformado. En otras palabras, él era 100% Dios, pero también era 100% humano. Cuando se bautiza en las aguas, sucede algo. Ahí era 100% humano, o sea, ahí no era Dios. Por eso que él necesitaba ser lleno. Por eso que los cielos se abrió y le dijo: tranquilo, este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios se posó en él. Por eso es que cuando usted abre la boca y confiesa que Jesús, lo primero que Dios hace es el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te hace acreedor que Él te va a proteger y te va a cuidar. Entonces el enemigo ya no te va a tocar. ¿Por qué? Porque ve el sello de Dios en tu vida. Y aunque Él quiera hacer algo, no va a poder, porque es propiedad de Él. ¿Sabe por qué? Porque nos compró en la cruz del Calvario. Como en la cruz nos murió Él, nosotros tenemos oportunidad de vida. Por eso el que muere en Cristo, hay ganancia. Por eso si yo me muero, yo tengo ganancia aunque ya no exista aquí. ¿Por qué? Porque voy a recibir algo que he luchado por tanto tiempo. Entonces, no es en vano servirle a Dios. Más bien tú te vas a gozar, porque te va a llevar fuera del país. He viajado fuera del país, he viajado, no a andar con armas, no a andar con nada, sino a andar con una arma. Esto se llama la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, se llena tu vida y da algo que tiene la gente que necesita, que es la palabra. Y la palabra tanto tiene, es para cambiar. Por eso se llama el mensaje el poder transformador. ¿Por qué? Porque al momento que tú decides y abres la boca que Jesús es Señor, automáticamente tú tomas una decisión. Al tomar la decisión te sella y usted comienza a buscar el bautizo. ¿Por qué el bautizo? Ya le voy a explicar qué es el bautizo. ¿Te quiere que escuche? Todavía tengo 20 minutos. ¿Sigo? ¿Sabe por qué es el bautismo? ¿Cuál es el propósito? Yo lo voy a leer porque a mí me gusta que usted entienda lo que yo les enseño con la ayuda del Señor. El bautismo tiene un propósito divino. Has decidido seguir a Cristo. Tienes que tener fe y renuncias al mundo. Está aquí. Por eso es que cuando el pastor te sumerge, el bautismo es sumergir. No como algunos me voy a meter allá, aunque no quiera meterme, para que vean. Cuando bautizan a los niños en la iglesia tradicional católica, un niño que no tiene ni uso ni razón. Por eso es que Jesús nos enseñó, a los 30 años él tuvo que bautizarse. Ya el hombre tiene uso y razón. Ya sabe lo que quiere y lo que no quiere. Entonces se fue a la agua y lo bautizaron. Pero no le echaron, como dice el cura, agua bendita. Si el agua que Dios nos da es bendita toda. No necesita, como dice, cambiar el chip. Porque ellos dicen, es que le vamos a tirar agua bendita si el agua de Dios es bendita. Porque el agua, cuando tú tomas, te calma la sed. ¿Sí o no? Porque este cuerpo está diseñado a tomar esa agua que está pura. Está aquí. Entonces, cuando Jesús llegó, por eso que yo le digo al cura, yo digo, ¿por qué lo bautizan si Dios no tiene razón? Su mente es inocencia, ni piensan nada. No tienen pecado, no tienen nada, porque son inocentes. ¿Por qué lo bautizan? Y el bautizo no. La palabra bautizar, ya le voy a explicar de dónde viene. ¿Me esperan un ratito? Sí. Miren, la palabra bautismo viene del griego batizó, que significa sumergir. En otras palabras, el bautizo no, disculpa hermano, es tirarle un poquito de agua así en la cabeza y le dice, te bautizo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El niño sabe lo que hizo él. Entonces, ¿por qué lo practican? Porque, disculpen hermano, me voy a abrir acá porque este es santo.
Es que los curas a nosotros nos creen ignorantes. Ignorante no es una palabra. Ignorante es una palabra que ignoramos, que desconocemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces a veces nos cogen como, disculpen la expresión, como títeres, porque nos creen que nos sentamos y no hacemos el Padre Nuestro, el Rosario, que te van a sacar el alma del purgatorio. Todo eso es mentira, la Biblia no dice nada. El que muere no regresa más. Y hay dos caminos, al cielo y al infierno, no hay más. Entonces, por eso es que cuando Jesús vino aquí, los cielos se abrieron. ¿Por qué? Porque se sumergió como hombre y nos enseñó. El bautizo no es para salvarte, sino es obediencia y testimonio que tú vives para Cristo. Eso significa bautizo. Entonces cuando eso llega, automáticamente, por eso es que cuando estaba el etíope, ¿con quién? Con Felipe, él iba preguntando, ¿qué yo puedo hacer para bautizarme? Y él dice, si tienes fe. ¿Cuántos tenemos fe? Porque el que se bautiza tiene que tener fe. No es que muchos se bautizan el otro día y ya están por allá afuera de nuevo. El que se bautiza tiene que tener fe y cree en la resurrección de Cristo. Que cuando usted se sumerge, muere el hombre viejo y resucita el hombre nuevo. Entonces el pastor, el predicador te dice, mueres para el mundo y vives para Dios. Automáticamente tu vida ya no le pertenece ni a ti, ni a tu esposa, ni a tus padres, ni a nadie. Le pertenece a Dios. Y Dios de ese momento, Él te dirige donde quiere llevarte y a dónde ponerte y en qué ciudad te va a poner ahí. Por eso que hay mucha gente que dice, es que no pasa nada. Es que falta tu decisión. La decisión marca el destino tuyo, no la gente. Es porque nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso que Daniel perdonó, sanó su alma. Y el propósito de él es en convertirse en lo que Dios quería. Cuando andaba allá, estudiaba por estudiar. Pero después, cuando ya me convertí al Señor, estudié para ser profesional. Si no hubiera tenido a Cristo, mi vida hubiera sido, no tenía profesión y no tenía ni él. Entonces comencé a tener una empresa, a trabajar, y me convertí en jefe de la empresa. Y yo le digo, si yo no he estudiado, tenía gente a mi disposición para que hagan trabajo, pero ejecutaba y estaba todo ahí. Pero Dios te da oportunidad. Pero a veces usted y yo no aprovechamos la oportunidad. Cuando Dios me llamó al ministerio, ahora sí, me sacaron de la empresa. Pero digo, Señor, tengo familia, tengo padre, tengo madre, tengo hijos. Tienen que educarse, tienen que comer, tienen que vestirse. Permíteme tener mi propio taller. Y lo hizo Dios. Pero todos los días no trabajo. Pero todos los días yo como. Porque al hijo que ama a Dios lo sustenta. Así es. En la pandemia, todos los que estamos aquí, ¿cuántos meses estuvimos sin trabajar, sin salir? ¿Cuántos? ¿Un año? ¿Cuántos meses? 12 meses. ¿Un año? ¿Cuánto? O sea que ustedes viven por vivir. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años, ¿sí o no? Y usted vio cuánta gente murió. No se murió por la enfermedad, por el virus, se murió por el temor. Porque tenían miedo de morir. Y el que tiene miedo de morir, le falta el aire. Entonces muere por el temor. Si le pregunta a usted, ¿tiene miedo de morir? Sí, ¿por qué?
si algún día tenemos que morir. Usted no es eterno. En la eternidad, en el huerto, cuando estaba Adán y Eva, pecaron, se volvieron mortales igual que usted. Tenemos un ciclo de vida: nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. En otras palabras, usted no es eterno. O sea, usted y yo estamos a punto de que llegara el día de morir. Porque usted no sabe cuántos años te diseñó Dios para estar en la tierra. Por eso es que hay gente que muere al mes, a los 10 años, 15 años, 20 años, 100 años, porque ha sido el diseño de Dios. Ahora, si le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuánto todavía me falta? Y te dice, mañana se te acaba. Y en ese momento me tiro al piso, Señor, perdóname, quiero irme al cielo. Es que yo ya sé que me voy a morir mañana. Y ya no va a pasar otro día. Yo me tiro y me humillo, Señor, perdóname, hice esto, por ganarme el cielo. Y como Dios es justo, porque la oración del justo puede mucho, el que se humilla, Dios le salva. A veces en la angustia me van a invocar. Porque cuando me pegaron algunos tiros, lo que hice ahí, Señor, ayúdame, no me encogí así. Y yo sentía que la bala así, caía. Y me faltaban, parecía ese leopardo corriendo. Y llegué a mi casa, me topé. No me pegaron. Todavía las agallas. ¿Y usted cree que me quedé? También fui. Y ahí me arrepentí. ¿Sabe por qué me arrepentí? Porque en ese momento estaba ciego y me metí en una iglesia igual que esto, una doble cañón, y lo seguí. Y el pastor estaba ahí. Ahora sé que el pastor, él se le puso atrás. Sálgase de ahí porque usted no es el que está atrás de usted. Y los hermanos, la sangre de Cristo tiene poder. Comenzaron a invocar y me acordé del letrero de la iglesia que me invitaron. La sangre de Cristo tiene poder. Y me dio un miedo y guardé, salí, y mi papá ya era cristiano y entré como alma sin pena. Esa puerta la abrí, entré asustado y él me dice, ¿qué te pasa? Nada, papá. Y él me abrazó, mío. Yo no voy a morir hasta verte predicar la palabra del Señor. Y yo comencé a llorar porque yo le había faltado a Dios. Y yo le decía, me metí a una iglesia, apunté al Señor ahí que estaba predicando. Ahora Dios me va a matar. ¿Me entiende? Aunque usted no tiene a Cristo en su corazón, nosotros invocamos a Cristo. En la angustia me invocarán. Entonces en ese momento, pues, yo no voy a seguir así. Ahí, en la empresa llegó un loco, aleluya, y comenzó a cantar. Y ahí comencé a escuchar. Y él me dice, tú tienes un plan, Dios contigo. Tú estás loco, le dije. Yo no puedo, la iglesia se cae si yo piso. Tú no sabes quién soy. No, eso no me interesa. Yo estoy mirando el futuro tuyo. Tú vas a ser predicador. Y yo le decía, tan mal. Después de un tiempo estaba con él, alabando a Dios. Él dijo que yo iba a ser un predicador. Y el primer mensaje, el que estaba sentado en la primera silla era mi padre. Y yo temblaba. Y cuando me paré aquí, en este lugar no, sino en la Floresta 2, Manzana 200, Villa 4, la iglesia se llama El Fuerte Israel, el pastor José Palma estaba ahí, me dio la oportunidad de predicar.
y detrás había una cortina aquí, porque detrás había el baño, y había una cortina, y yo estaba atrás de la cortina asustado, y yo estaba así, ay Señor, ayúdame. Yo sudaba. Cuando camino así, me llama el pastor para que yo lleve el mensaje, y lo veo a mi papá. La muerte blanca me dio. Porque, ¿saben por qué? Porque me acordé que él dijo, no me he de morir hasta verte predicar la palabra del Señor. Y en ese momento se estaba cumpliendo. Ahora yo pude entender que cuando usted tiene el poder para bendecir, aunque usted vea a quien sea haciendo mal, tú tienes el poder para bendecirlo, y el poder lo va a transformar y se va a convertir en un hombre de bendición. Y a su nombre. Pero eso ya pasaron 35 años. Del 90 al 25 han pasado por la misericordia. 35 años cumplí este año, el 7 de junio. Y no me arrepiento de haber cambiado mi vida y que Dios me dio una oportunidad. Mis hijos están grandes, trabajan en el ministerio y seguimos sirviendo. Pero ese hace Dios. Entonces usted no se turbe si su hija todavía no está aquí. Llegará el día y la hora, porque Dios tiene el día y la hora marcada para todos nosotros. No hay que apurarnos, solamente tenemos que hacer es orar y decir, Señor, en tus manos está mi hijo, yo sé que te va a servir. Y el día que menos piense, él estará. Yo me convertí en una iglesia en la Floresta por la estación Hermano Miguel de la gasolinera. Al ladito hay una iglesia, ahí yo me convertí. Ahí yo asistía. Ahí mi padre estaba aquí. Cuando yo llegué con la Biblia, dice, ¿qué te pasa? Acepté a Cristo y me pegó una repelada hasta pasado mañana. No te vas a burlar de Dios. ¿Qué dice cuánto? No, pero yo me sentí tan mal. Es porque yo había sembrado esa duda en él. Y él no me creía. Entonces yo le dije, le voy a demostrar que Dios me cambió. Entonces comencé a caminar para Dios. Y no me arrepiento. ¿Sabe por qué? Porque he vivido los 35 años más gloriosos. Con paz, nadie me sigue, nadie me apunta. Pero en antes estaba escondido. Y con esto termino. El día que me convierto al Señor a la semana, los que le había hecho daño subieron a asaltar la buceta y me vieron sentado atrás. Me pusieron el cuchillo aquí y la pistola acá. Y ahora, ¿quién te va a salvar? Aquí y la pistola aquí. Ahora, ¿quién te va a salvar? Pero en mi mente estaba funcionando. Digo, Señor, ayúdame. No quiero morir, quiero servirte. Y de repente, el que me apuntó la pistola, me dice, te ha hecho cristiano. Le hizo quitar el cuchillo y bajar la pistola. Solo una cosa te quiero decir. Sírvele al Señor. Pero si yo te veo volviendo en tu andanza, te mato. Y se fue. Eso lo hace Dios. Porque ahí podían disparar o meterme el cuchillo y chao. Pero cuando Dios tiene propósito contigo, conmigo, la muerte no te va a tocar hasta que se cumpla lo que Dios de su mano te da. Y a su nombre. Por eso que soy agradecido de Dios. Y no me gusta dar testimonio de mi vida porque eso ya fue mi vida pasada. Pero a veces tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque para bendición para mucha gente. El único que pudo darme vida se llama Dios. La palabra que se hablaba en la iglesia me fue cambiando. Mi manera de pensar, mi manera de actuar. Y estoy agradecido porque Dios me ha dado una familia. Recuperé a mis padres.
perdoné, me perdonaron, todo. Y fuimos a ser una familia. La gente que me veía con Biblia me siguió algún día hoy. Y esos que estaban ahí, muchos se convirtieron al Señor por el testimonio. No por la predicar, sino por el caminar tuyo. A veces no necesitas tú predicar todo y llamarle la atención. Oye, mira que anda así. No, tu manera de caminar, tu manera de ser, te van a ver como testimonio. Y ellos van a decir, verdaderamente ese varón es de Dios. Sin hablar. Porque las huellas las tienes en la espalda. Y la marca las tienes tú, porque Él te marcó. Todos los que están aquí que no tienen a Cristo, hay una marca en tu vida. Y esa marca dice propiedad de Dios. Entonces por eso que todavía tú no te has ido de aquí, porque el propósito todavía no se cumple. Porque cuando se cumple es cuando usted le sirve a Dios. Amén. Yo no sé cómo Dios te llamó, pero esa es la vida mía. Y el último predicador que entró en la empresa me dice, yo soy el último que voy a entrar. Yo le digo, sí tenemos luz verde. El gerente es cristiano, el ingeniero es cristiano, el jefe de planta es cristiano, y aquí hay bastante cristiano. Entonces nosotros los viernes no trabajamos, hacían culto. Y nosotros por hacer culto, no trabajar. Pero después cuando él entró y dijo eso, votaron al ingeniero, votaron al jefe de planta, votaron a todos. Y nos persiguieron como cristianos. No podíamos llevar Biblia, no podíamos llevar nada, pero en el job donde yo trabajaba, yo pegaba los versos bíblicos y ahí soldaba y estaba ahí. Y me aprendía la palabra del Señor. Y me dice, ¿y él me dice, ¿y esto qué es? Mi lugar de trabajo. Pero está prohibido, yo no estoy predicando. Eso está pegado ahí. Pero si usted viene y lee, no es culpa mía. La palabra es que te va a cambiar. Yo no estaba predicando, simplemente los pegaba ahí. Y todo el mundo que llegaba. Sí. Porque usted se vino a acercar a mí. Yo no le dije, venga, sigan. O venga acá. Porque de mañana yo voy a la oficina, usted me da la nota de trabajo y yo hago con los amigos el trabajo que usted quiere que haga. Amén, hermano. Ese es el poder que Dios nos da a cada uno. Cambiar. Si Dios quiere que tú cambies, la decisión no la tenemos nosotros. Es usted mismo. Porque ¿sabe por qué? Porque si Dios te permitió entrar aquí, es porque tú también eres de Él. Y llegará el día que vamos a pensar. Me decía, si tú estás cristiano te matamos. La gloria del Señor. Porque cuando tú estás con Dios, Él pone cobertura. Mira, un predicador asaltó a un muchacho que salía del templo. Dice, dame todo lo que tienes. La Biblia, toma. No, eso no. Todo lo que tienes. Sacó, le metió, le sacó el reloj, los zapatos. Uy, los zapatos están buenos, dame los zapatos. Y el muchacho se dice, Jesús te ama. Yo sé que me ama, pero yo necesito lo que tú tienes. Y él alzó la mano. Y él se fue, no hizo nada, se fue. Alzó. Señor, muéstrale quién eres tú. Y él no se movió y se quedó parado ahí. Porque Dios sabía que él tenía que venir a devolver todo. A los 20 minutos vino desesperado. Toma, te devuelvo todo, hasta lo que asalté al otro te lo doy. Pero dile al que me sigue, a ese ser blanco que me está siguiendo, que me deje en paz. Y él decía, pero yo no veo a nadie. Es que tú no veo, él está ahí y te veo 3 personas blancas aquí.
y me dice, si no le devuelve, te matamos. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Haga la oración porque yo quiero también andar así como usted, protegido por Dios. Y se convirtió y hoy en día es un predicador. Y yo le decía, y si te fallaba Dios, es que estaba yo bien seguro quién es Dios en nuestras vidas. A ver, hermano. Entonces yo le decía, verdad, verdad, porque a mí Dios me salvó, me pusieron aquí, y en el bus, y solamente me vieron la Biblia. Ah, eres cristiano. Bajaron, quitaron, dice, sí. Me quitaron solamente los zapatos Nike. Dame los zapatos. Toma los míos para que te vaya a la iglesia. Y cuando me los puso, se abrieron los zapatos así. Pero yo no me iba a perder el culto, me fui así, lo amarré y me fui al culto. Y yo llegué a la última banca y me senté con los pies para atrás. Me daba vergüenza que el pastor me vea así. Me dice, José, lo que te pasó, me asaltaron. Tranquilo. Y esos zapatos que me fueron a acusar de robo. Los zapatos que yo tenía ahí habían sido robados también. Y me iban a meter preso por esos zapatos todos desbaratados. Y me dice, José, ¿lo que has hecho? Yo no he hecho nada. Me asaltaron y me dieron estos zapatos. Pero aquí te vienen a acusar de que tú les has robado. Yo no. Ah, si quieres los zapatos, y pato, saqué todo, me lleves esos zapatos. Pero ahí pude entender que cuando Dios te cambia y quiere que tú sirvas a Dios, el enemigo te va a acusar de cosas pasadas que tú no has hecho. Pero te quieren involucrar para destruir de nuevo y que vuelvas a hacer lo mismo. Ahí donde usted y yo tomamos la decisión. Por eso que yo le dije que Daniel mataron a la familia, lo raptaron, se lo llevaron secuestrado. Él no hizo por venganza ni resentirse, sino que él dijo, Señor, perdónanos. Y yo también lo perdono. Su alma quedó libre. Y después se convirtió en un sabio de Babilonia. Imagínese usted que la mayoría nos pueden ver a nosotros como seres. Pero Dios te mira que tú te ves como un predicador sirviendo a Dios. La gente mira lo que mira a nosotros, los ojos naturales. Pero en el futuro, tú serás el nuevo hombre de Dios que va a marcar historia y va a ver la gloria del Señor. Cierra tu vista ahí. Padre, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Dios mío, porque la verdad, nosotros no somos nada sin ti. Gracias por los amigos que están presentes. He hablado, Señor, tu testimonio, Señor. De cómo me llamaste y cómo el poder puede transformar. Yo te pido que guardes, que los cuides, que los protejas a ellos para que vean que tú eres Dios. Señor, líbranos, Señor, de toda trampa del enemigo. Una cobertura especial sobre ellos, pero principalmente que esta palabra no se le olvide. Que esta palabra haga pensar. Y Señor, te pido que le dé vida, porque hay propósito en ello. Los bendigo en tu nombre, Señor. Y toda la gloria es tuya, Padre. Gracias.